Muy buenas tardes, gente. Estamos haciendo este video ya el 6 de septiembre del 2025 a las 6:44. ¿Por qué estamos haciendo este video? Porque nos dijeron que no habían entendido muy bien algunas partes. Estamos haciendo un juego simple, vamos a decirlo así. El primer lugar lo vamos a hacer en Raptor, luego en Python, y pues vamos a estar explicándoles más o menos cómo funciona el código. ¿Listos? Para empezar, tienen que entender, Raptor no es un lugar donde usualmente programen una aplicación final. Por ejemplo, WhatsApp no está programada en Python, Facebook no está programada en Python. ¿Por qué? Porque Raptor no es un lugar para una aplicación final. ¿Por qué? Porque Raptor es muy pesado y usualmente Raptor se utiliza para ver cómo se debería funcionar tu programa, más no dónde va a funcionar tu programa. Eso se entiende un poco mejor viendo este concepto, por así decirlo, porque si se dan cuenta, o se van a dar cuenta, en Python es más fácil colocar verificaciones entre muchas otras cosas. Mientras tanto en Raptor es más complicado. Les presento el código que tenemos por ahora. ¿Listos? Lo que va a ser el código que estamos haciendo aquí en Raptor es simple. Lo primero es que el jugador 1 nos diga un número. Ese número va a ser del 0 al 9, del 0 al 100, del 0 al 1000, el que ustedes quieran, pero pues por ahora lo vamos a dejar del 0 al 9 para dejarlo más fácil. ¿Listos? Luego va a entrar en un loop donde le va a preguntar al jugador 2 cuál es el número que cree está guardado por el jugador 1. Aquí va a ser una verificación. Jugador 1 o lo que hay dentro de la variable jugador 1 es completamente igual a lo que está dentro de la variable jugador 2. Si no es así, entra en ese número no es. Try again. Disculpa. Este número no es. Try again. Si el número que digitó el jugador 2 es el que está guardado en el jugador 1, por así decirlo, se va para el camino de sí y felicidades, ese es el número. Y se acaba el juego. Como se dan cuenta, esto es necesario para 2 personas. Sin embargo, en Python no va a ser necesario porque la misma máquina lo va a hacer por nosotros. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Listos? Lo primero que vamos a hacer es iniciarlo. Se da en execute to completion y si se dan cuenta, aquí tengo mi mouse y pues se va acá. ¿Listos? Entonces, iniciamos. Crea las dos variables. Pregunta por el número al jugador 1. Nosotros vamos a guardar el 9. ¿Listos? Luego le pregunta al jugador 2 cuál es el número que cree que está guardado. Nosotros vamos a colocar el 1. Como no es, va a entrar en el de no. Ese número no es, si se dan cuenta, aquí dice, ese número no es, try again. Listo, ahora se me está preguntando cuál es el valor que cree que está guardado. Voy a colocar el 1 porque el 9 porque ya estoy yéndome a los extremos. ¿Listos? Como ese es el verdadero número, entonces lo que hace es coger por el camino de sí. Felicidades, ese es el número. Si se dan cuenta, dice aquí, felicidades, ese es el número. Vale, pero si ustedes se dan cuenta, se necesitan muchas cosas para una cosa muy simple, por así decirlo. Y pues no debería ser así. Y sin embargo, si se dan cuenta, se necesitan 2 personas para un juego muy, muy, muy simple. Para eso, o por esa es la razón que existen los lenguajes de programación más complicados, vamos a decírselos así. Si no estoy mal, esto se les llama low code, o sea, los de Raptor o DFD se les llama low code porque si se dan cuenta la programación es casi nula. La única programación que tengo que hacer aquí es hacer una validación, por así decirlo, y guardar los valores. No es mucho, que digamos. Sin embargo, si nos vamos a lenguajes de programación como lo son Python, que tenemos el mismo con algunas mejoras, por así decirlo. Si se dan cuenta que yo ya estoy corriendo el juego, vamos a correr, lo vamos a cerrar por ahora, y cerramos acá, iniciamos otra vez. Si se dan cuenta, dice en qué número estoy pensando. Bienvenido al juego de número al azar. Estoy pensando en un número entre el 0 y 9. Pensando en un número entre el 0 y 9. Si se dan cuenta, estoy aquí abajo. Y nos dice directamente el número que es, o cuál es el que está guardado en esa variable. ¿En qué variable? En la variable número secreto. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Le vamos a mandar un número más grande.
¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, el número es 1. Entonces nosotros le vamos a tirar el 9. Aquí nos dice el número es menor. ¿Qué número? El número que está guardado en número secreto. Si se dan cuenta, nosotros le tiramos el 9, pero el que está guardado es el número secreto. Una disculpa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le vamos a tirar ahora? Un 0. ¿Por qué? Porque es posible. Si se dan cuenta, yo le estoy pidiendo un número entre el 0 y el 9. ¿Qué sucede con el entre? Es como si yo les dijera entre Bogotá y, no sé, y Francia queda un mar. ¿Qué sucede? Estábamos tomando entre Bogotá y Francia. O sea, son dos lugares en específico del mundo que sí o sí van a tener un mar. No sé en dónde, vamos a decirlo así. No sé en qué kilómetro en específico empieza el mar y termina el mar. Pero sabemos que hay un mar. Y eso es lo que nos importa. Aquí funciona igual. Entre el 0 y el 9. O sea, está tomando también el número 0 y el número 9. ¿Qué sucede? Va a estar preguntándose siempre. ¿Por qué? Porque el computador es optimista, lo vamos a decir así. Siempre va a tratar de entrar en este if. ¿Qué trata de este if? Si número del usuario, o sea, el número que yo le tiré es completamente igual. ¿Qué significa completamente igual? Que sean iguales. suena contradictorio, por así decirlo, suena pendejo, pero sí. O sea, ¿qué es lo que está tratando del computador? Que sean iguales. Le tiramos un 0, entrada inválida, por favor, introduce un número entero. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos tirando que vamos a tomar cualquier error y le va a tirar ese. ¿Por qué? Porque no queremos tirarnos el código aún. ¿Listos? ¿Qué sucede? ¿Por qué es mejor programar en Python o en Java o en JavaScript? ¿Por qué es mejor programar aquí que en Raptor? Si se dan cuenta, si yo aquí en Raptor le mandaba un número erróneo o le mandaba una letra en vez de un número, nos íbamos a tirar el programa. Sin embargo, aquí, si se dan cuenta, le tiré esta llave, y no le sucedió nada. ¿Por qué? Porque en Raptor no le podemos colocar validaciones. Perdonen por eso. En Raptor no podemos colocar validaciones o no podemos tomar errores sin que el código o sin que el programa se pete o se dañe. Aquí en Python, sí. ¿Listos? Entonces le tiramos. ¿En qué número estoy pensando? 0. El número es mayor. Efectivamente, nosotros le tiramos el 0. El número que está guardado es el 1. Entonces, si nosotros le tiramos un 1, va a entrar en este if. Número de usuario es completamente igual a número secreto. Felicidades, has adivinado el número y se sale. ¿Por qué se sale? Porque yo le tiré salida sea igual a true. Si se dan cuenta, yo hice una variable que se llama false, porque es algo muy, muy interesante en las variables. Yo puedo llamar cualquier variable aquí en Python como lo que se me dé la gana, literalmente. O sea, yo puedo llamar una variable, no sé, yo puedo llamar una variable un 1. No sé, vamos a llamar una variable computador. Y si el computador siempre puede cambiar lo que tenga dentro de esa variable. Porque recordemos la primera clase que nosotros tuvimos. La primera clase era, ¿qué es una variable? Algo en donde hay un valor dentro del computador. Donde no sabemos exactamente, pero lo importante es que hay. Y eso es lo que nos importa. Bueno, les vengo a explicar. Me imagino que ustedes ya vieron el print y el while. Por ahora el print, ¿qué es lo que va a hacer el print? El print es un output en Raptor. Que si se acuerdan, un output es esta figurita que lo único que hace es mandar aquí en el master console lo que nosotros le coloquemos ahí. El valor que está guardado dentro de una variable, un texto como es en este caso. ¿Qué es lo que nos va a decir ahí? Lo que nosotros le queramos decir a la persona. ¿Listos? En tal caso, aquí es un output. Pero si se dan cuenta, en Raptor es un print. O sea, cada vez que ustedes quieran ver, no sé, lo que tenga una variable o lo que quieran hablar directamente, bueno, no directamente, pero que quieran colocar alguna frase en un programa y lo quieran ver por consola, de hecho, una aclaración, esta es la consola, lo que está aquí, todo esto lo que está aquí es la terminal o la consola que está en Python y en algunos otros lenguajes de programación. ¿Listos? Entonces, les voy a explicar cómo hacer en específico, lo vamos a hacer en esta nueva. Lo primero que para crear un programa en Python, lo primero que necesitan hacer es guardarlo. Entonces, aquí en Visual Studio Code, lo que tienen que hacer son de dos maneras. Se pueden ir aquí a File, a Save o Save As, o lo pueden hacer de la siguiente manera, Control S. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que les va a decir acá? Tienen que colocar el nombre del programa. En mi caso será número al azar 2.
y .py. ¿Por qué el .py? Porque es necesario decirle a Visual Studio Code, hey, bro, es necesario que esto se va a colocar o se va a guardar mediante código de Python. Así que necesito que corras el código de Python de ahí. ¿Y qué sucede con esto? Más adelante les explicaré cómo instalar Visual Studio Code y también cómo instalar Python, porque usualmente son librerías diferentes o pues hay algunos problemas. Usualmente viene con Python preinstalado. Si no, pues se pueden ir a la... Bueno, se los explicaré luego. ¿Listos? Lo primero que vamos a hacer es import random. ¿Qué es esto? Random es una librería que está en Python para crear números randoms o cosas random. ¿Qué sucede? ¿Qué es una librería? Se preguntarán. Una librería es un pedazo de código que nosotros no nos importa por ahora saber cómo funciona, sino que nos tire lo que nos tenga que tirar, por así decirlo, o que funcione dentro de nuestro código como nosotros queremos que funcione. Por ejemplo, tú no sabes cómo funciona un computador completamente, a no ser que ya estés revisando directamente código, que no creo que lo necesites si estás viendo esto. O pues si estás viendo esto, no creo que sepas lo suficiente para un computador para saber cómo funciona directamente un computador. Pero lo que sí te puedo decir es, tú tampoco sabes cómo funciona un televisor. Sin embargo, pues funciona. Y así funcionan las librerías para nosotros. En el momento nosotros no queremos saber cómo funciona una librería, pero sí, no queremos saber cómo funciona una librería, pero sabemos que funciona y eso es lo que nos importa a nosotros. ¿Listos? Dentro de la librería random hay algo que se llama random.randit. ¿Qué sucede? El randit nos tira a nosotros un número entre A y B. ¿Qué va a ser A y B? Pues nosotros le vamos a decir cuál es A y cuál es B. Puede ser del 0 al 9 como el anterior ejemplo, o del 1 al 100, del 100 al 1000, del 1000 al 100.000. ¿Listos? ¿Qué sucede? Nos va a tirar un número random para nosotros no tener que estar jodiendo con Python para, hey, necesito que la misma computadora nos tire un número random y tener nosotros que crear eso ya lo tienen random. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a crear una variable que guarde ese número random. ¿Listos? Entonces lo vamos a llamar como en la anterior. Número secreto. Si se dan cuenta, aparece como algo neblina, como una neblina en la parte de atrás. Y es porque yo estoy utilizando como por así decirlo, a ChatGPT no, sino al de GitHub, a la inteligencia artificial de GitHub Copilot para algunos proyectos en específico, pero también nos sirve para esto. Si se dan cuenta, nos tira random.randit del 0 al 9. ¿Y qué es lo que va a hacer de este 0 al 9? Porque, como ya lo dije en la anterior, pues nos puede crear un número al azar, pero pues si no sabemos de dónde a dónde, pues podemos tirar, no sé, 1.500.000, 1.500.001, 1.500.002, y no, pues, o sea, se va a hacer muy tardado y no va a ser un juego divertido, por así decirlo. Esta es la primera validación que, si se dan cuenta, en Raptor no la podemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos confiar en que el jugador 1 iba a colocar un número del 0 al 9. En Raptor sí es posible, sin embargo no los vimos porque no va a ser necesario por ahora. ¿Listos? En tal caso sería con este selection, que nos permitiera seguir el juego, pero pues no lo quise hacer para mostrarles por qué es mejor Python o programar valga la redundancia, el programa completo en Python. O sea, les recuerdo, Raptor solamente va a servir para dar un pequeño vistazo a la imaginación de lo que quieres hacer. Con Python ya tienes que hacer ese programa realidad. ¿Listos? Les recuerdo una frase que tanto dice mi profesor como alguien al que seguí por mucho tiempo: si puedes programar, si puedes imaginarlo, puedes programarlo. ¿Listos? Entonces seguimos. Print. ¿Qué es print? Les repito, es para ver los mensajes en consola. ¿Listo? Es solamente para eso, para lo mismo que nos servía el output en el master console en Raptor. ¿Listos? ¿Qué es lo que vamos a printar? Bienvenido al juego del número al azar. ¿Listos? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora?
Vamos a hacer un while. ¿Para qué funciona un while? O cómo funciona un while. ¿Listos? Si se dan cuenta, en Raptor tuvimos un loop. ¿Qué es un loop? Un mientras. Mientras que en Raptor funciona o se llama loop, por así decirlo. En Python se llama while. ¿Y cómo va a funcionar el while? De la misma manera que funciona el loop en Raptor. ¿Listos? Va a haber un lugar que sí y un lugar que no. Va a haber un camino que sí y un camino que no. Nosotros, mientras estemos en el camino que no, se va a seguir repitiendo eternamente si nunca le colocas un camino que sí. Pero si le colocas un camino que sí, en el momento en que esa condición se cumpla, va a entrar en ese camino de sí. ¿Listos? ¿Cuál va a ser nuestra condición? Como se dan cuenta, en la anterior era que salida sea diferente a true. Mientras que salida sea diferente a true, va a entrar en el código. Pero cuando salida se convierta completamente en true, va a salir. Esa es nuestra condición de sí. ¿Listos? Entonces va a ser igual aquí. Vamos a crear una variable que se llama salida y la vamos a inicializar, la vamos a guardar con un false, que es un false, un falso en español. ¿Listo? No se tienen que quemar la cabeza. Esto se llama porque existen los booleanos. ¿Qué es un booleano? Una variable booleana es un sí o un no. ¿Para qué nos sirve? Para este tipo de cosas. Para saber si hoy es 15 o no es 15. Para saber si mañana es 16 o no es 16. Para saber datos exactos, por así decirlo, en donde no puede haber un milímetro de error. Para eso funcionan el true o el false. También se podría hacer con el 0 y el 1. Lo podremos hacer acá. De hecho, lo vamos a hacer. Salida es completamente a 0. ¿Listos? Entonces, en while lo que vamos a hacer es que si salida es diferente, ¿cómo sabemos que es el diferente? El símbolo de exclamación. Y el igual sirve para el diferente. Así se comunica un diferente en programación, por así decirlo. No es más. Símbolo de exclamación y igual. Si es diferente a 1, va a entrar. Si se dan cuenta, es lo mismo. ¿Listos? Entonces, un try. 2 puntos. Número. Usuario. Va a ser un int. ¿Qué significa un int? Que va a ser un número entero. No vamos a tener la oportunidad, por así decirlo, de colocarle letras, de colocarle símbolos extraños y que se nos pete el programa, porque aquí ya nos está diciendo, hey, yo solamente voy a recibir números enteros. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir nosotros al programa? Hey, si nos mandan un número que no sea entero, lo vamos a rechazar. ¿Listo? Entonces, un int. Input, ¿en qué número estoy pensando? ¿Qué es un input? ¿Se acuerdan que con print nos mostraba esta parte, no? Bueno, pues un input es para la manera en que el programa nos pide a nosotros los datos. Sean felices, por así decirlo, con esa información. ¿Por qué? Porque el input, perdón, lo que nos va a decir es, hey, yo necesito un dato, dímelo, ¿cuál es? ¿Cuál es? Y pues lo que está pidiendo es datos por teclado, por así decirlo. Si estás en un celular, pues tu teclado en el celular, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un if acá. Si número usuario es completamente igual a número secreto, vamos a printear un felicidades, has adivinado el número. Sin embargo, el if, vamos a tirar. ¿Qué es un el if? Si el primer if no funcionó en Python, pues hay otras maneras de decir, hey, si este no funcionó, prueba con este. Este es el if, ¿listos? Esa es la manera de decirlo. Si número usuario es mayor a número secreto, si el número usuario es menor a número secreto, lo que le vamos a printear es el número es, printear el número es mayor. Inténtalo de nuevo. ¿Cuál número? Número secreto. Número secreto es mayor que el que nosotros le estamos colocando. Inténtalo de nuevo. Si no, le vamos a tirar un else. ¿Qué es lo que va a tirar el else? Print, el número es menor. Inténtalo de nuevo. ¿Cuál número? El número secreto. Repito, no estamos hablando del número del usuario, sino el número secreto. Aquí lo que va a estar es validando si el número es mayor o menor. ¿Listo? ¿Qué sucede? ¿Se acuerdan que les dije que solamente vamos a aceptar números enteros? Listo, esa es la manera. Con un except value error. Yo les recomiendo sinceramente, porque no lo vamos a tomar completamente,
porque necesitamos explicar muchas más cosas que vayan revisando qué es este except value error. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que vas a mandar si le mandamos un símbolo, una letra? Print, entrada inválida, por favor, introduce el número entero. Me vas a estar diciendo, José, solamente has estado copiando de la inteligencia artificial. Sí, porque yo ya tengo el programa aquí. Solamente estamos haciéndolo de que pase de este a este otro. Si se dan cuenta, le estamos colocando menos cosas. Aquí ya nos está mostrando el print ni nada de eso. Sin embargo, pues es la manera en que yo les estoy tratando de decir de cómo funcionan todas estas cosas. Denme un momento, por favor. Bueno, estamos a 20 minutos, perfecto. Listos. ¿Cómo sabemos que funciona este programación clases? Porque si le tiramos aquí, si se dan cuenta, run Python file, va a estar corriendo. Bienvenido al juego del número al azar. ¿En qué número estoy pensando? Vamos a tirar el 4. Felicidades, has adivinado el número. Fue mucha chipa, fue la primera. Lo vamos a tirar otra vez. Bienvenido al juego del número al azar. Otra vez 4. El número es mayor, entonces un 8. El número es menor, un 5. Mayor, 6. Felicidades. Si se dan cuenta, el número funciona. Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, le tiramos de el 0 al 100? No lo vamos a jugar, pero sí vamos a saber cómo es el número. ¿Listos? Vamos a tirar un print de número secreto. Entonces, cuando corramos este número, va a tirar el número 14. ¿Listos? Eso es lo que me refiero. ¿Listos? ¿Qué sigue ahora? Vamos a hacer un mini video, por así decirlo, un mini video de cómo instalar Python. Es simple, le repito, ahorita cuando suba este video vamos a subir también los archivos, los dos archivos, tanto el de Python como el de Raptor, ¿listos? Para que entiendan cómo funciona. Vamos a explicar esto. Lo que vamos a hacer es Visual Studio Code. Así va a ser lo primero. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan esto. Esto es Visual Studio Code, todo esto. ¿Listos? Entonces, le dan en Download for Windows. Se va a empezar una descarga. Si no empieza la descarga, le dan Direct Download Link, les va a descargar esto. ¿Qué sucede? Ustedes apenas lo descarguen, le van a dar doble clic. ¿Listos? Me va a mandar un error ahorita porque yo lo tengo activo. Si se dan cuenta, el programa de instalación ha detectado que Visual Studio Code está ejecutándose. ¿Listos? Entonces le damos en cancelar. Pero usted va a mandar directamente que se la descarga. Funciona como todo lo de Windows. Sí, acepto y ya. ¿Listos? Ahora, ¿cómo instalan Python para poder seguir? Cuando abran directamente Visual Studio Code, les va a aparecer esta pantalla, por así decirlo, toda esta pantalla. No, ¿ustedes qué necesitan? Esto, extensiones. Y lo que van a buscar es Python. Literalmente Python. P-Y-T-H-O-N. Y si se dan cuenta, esta es por Microsoft. Aquí les debe aparecer Install. Lo instalan y ya pueden programar en Python. Recuerden, si tienen alguna duda, por favor escríbanla en el grupo. Bueno, no siendo más, les recuerdo, mi nombre es José Esteban Alzate. Este fue un pequeño repaso de lo que vimos en todas las clases de programación. Faltan muchas cosas, faltaron condicionales, etcétera. Pero, ¿qué sucede? Nosotros vamos a estar viendo directamente en Python. Por favor, no es que nos olvidemos de Raptor, no, pero es que, si se dan cuenta, en Raptor tiene muchas limitaciones en las que Python es excelente en pasar esas limitaciones. ¿Listos? No siendo más, les recuerdo, mi nombre es Esteban Alzate. Esto fue un video hecho por Justicia Democrática Avanzada. Recuerden, si pueden imaginarlo, pueden programar, y estaré subiendo todos estos videos con el video número 7. Hasta luego.